Carta del apóstol Pablo a las iglesias de Galacia. Habíamos terminado el capítulo 5, les dije la última vez, pero no lo hemos terminado. Porque cuando iba a preparar el capítulo 6, pensando que me quedaban solo 2 mensajes para terminar, vi la necesidad, hermanos, de hablar acerca del fruto del Espíritu de una manera detallada. Nosotros habíamos visto en el capítulo 5, libres en Cristo, carácter de los falsos maestros, y habíamos comenzado a ver la carne en contra del Espíritu, capítulo 5 de Gálatas, del 16 al 25. Y en esa parte de la carne en contra del Espíritu veíamos el imperativo de andar en el Espíritu, veíamos las obras de la carne manifestadas, de las cuales Steven hace 8 días compartía la mortificación de la carne. Veíamos también el fruto del Espíritu manifestado, donde solamente mencionábamos ese fruto del Espíritu y terminábamos viendo solo los verdaderos cristianos crucifican su carne, o bien lo veían hace 8 días. Pero entonces vamos, hermanos, a volver a los versículos 22 y 23 para ver el fruto del Espíritu. Y yo preparé este tema, pero anoche que lo revisaba le decía a mi esposa, me va a quedar muy difícil tratar esto en un solo mensaje, de tal manera que vamos con 2 mensajes. Es decir, hoy y dentro de 8 días estaré hablando del fruto del Espíritu. Vi la necesidad, y yo espero que el Espíritu me haya guiado a esto por una razón, hermanos. Ya se habló de la mortificación de la carne, y quizás lo tenemos claro, pero déjeme decirle que no hay posible mortificación de la carne a menos que el fruto del Espíritu esté en nuestra vida. Aunque la Biblia dice que por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, no es que usted va a coger el Espíritu para mortificar la carne. No, creo que se refiere al fruto del Espíritu que va a salir de mi vida. Como dice bien la Escritura, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Tu lucha contra la carne, tus pecados ocultos, aquellas cosas que no hemos podido mortificar, aquellos pecados en los cuales todavía nos enredamos, tienen un factor, y es que nosotros no estamos caminando en el Espíritu, y entonces estamos satisfaciendo los deseos de nuestra carne. Eso es y nada más. ¿Y cuál es la razón de que no estamos andando en el Espíritu? ¿Y por qué no podemos andar en el Espíritu? Porque la única manera de hacerlo es cuando el Espíritu Santo comienza a manifestar su fruto en nuestras vidas. Si el Espíritu de Dios no va a manifestar su fruto en nosotros, todo lo que hagamos para la vida espiritual queda en vano. Serán esfuerzos nuestros, pero que no servirán absolutamente de nada. Y por eso tú una y otra vez te levantas y te caes en el mismo pecado. No hay progreso espiritual, no hay avance espiritual, precisamente porque el fruto del Espíritu no se está manifestando en tu vida, ni en la mía. La vida cristiana, nuestro esfuerzo. Pero es que la Biblia dice que me esfuerce, sí, pero dice que se esfuerce en la gracia. Se dice que se esfuerce, pero en Cristo. Y eso es lo que yo quiero mostrar. Así que vamos a leer versículos 22 y 23. Y había la necesidad de hacerlo. Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Nueva versión internacional, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas.
Voy a tratar primero algunas consideraciones y luego vamos a ir desglosando el fruto del Espíritu, ese ramillete que tiene, ¿quién es el que me decía? 9 sabores diferentes. Algunas consideraciones. El fruto del Espíritu es el contraste de las obras de la carne. De manera tal que cuando uno puede ver ciertas manifestaciones de la carne en mi vida, y si es contraste, entonces quiere decir que está faltando el obrar del Espíritu en mi vida. Miren, mis amados hermanos, y yo no sé si aquí ya todos nacimos de nuevo y somos regenerados. Si usted no ha nacido de nuevo, no ha sido regenerado, es urgente que corra a arrepentirse para que pueda recibir la regeneración. Porque las personas que no son regeneradas no tienen el Espíritu Santo. Por lo tanto, este tema no les va a funcionar, no les sirve. Pero si usted que está aquí ya regenerado, si nosotros aquí ya nacimos de nuevo, si todos aquí tenemos al Espíritu Santo, este tema es para nosotros. Y entonces, tenemos que llegar a la comprensión que hay un contraste, que hay una oposición, y ojalá pensáramos así, cada vez, porque inclusive se manifestaron las obras de la carne, y ahí creo que eran 17 que veíamos. Romanos nos habla de 23, y veíamos varias listas de las obras de la carne. ¿Por qué la Biblia nos quiere hablar de las obras de la carne manifestadas? A ver si tú y yo, hermanos, las tenemos claras, de tal manera que cuando en mi casa yo me airo, me enojo, me irrito, pueda inmediatamente llegar a la comprensión que es una manifestación de la carne y que hay un faltante del Espíritu. Entonces, si es un contraste, los dos no van a estar. Mientras que las obras de la carne son el resultado del esfuerzo humano, el fruto del Espíritu es la obra de Dios en el creyente. Por favor, entendamos esto, hermanos. Para la manifestación de la carne, tú no necesitas hacer absolutamente nada, ni yo tampoco. Porque así nacimos. Así nacimos. Nacimos depravados. Nacimos con una naturaleza corrupta. Nacimos pecadores. Así que lo único que podemos hacer es pecar. Pero en el nuevo nacimiento, Dios nos dio el Espíritu Santo. De tal manera que esa manifestación del Espíritu Santo, ese fruto del Espíritu Santo, no será tu esfuerzo. Por favor, hermano, entendamos esto. Es el fruto de Él. Que ese es lo que tenemos hoy día en la mayoría de las iglesias. Que ese fue el gran error que yo cometí por muchos años en mi vida espiritual. Porque me enseñaron a esforzarme. Y yo me esforzaba en ayunos, en vigilias. Pero siempre caía en la misma trampa del pecado. Nunca logré vencer. Luego pude comprender que era mi lucha y que era mi esfuerzo. Porque me enseñaron que era una lucha de mi carne contra mi espíritu. Y pensaba que la lucha estaba en mí y que yo tenía que vencer. Y que yo tenía entonces que desarrollar mi vida espiritual para vencer mi carnalidad. Y estaba ahí. Pero usted lo va a ver aquí, hermano, como quiero que lo veamos. Que se trata es del fruto del Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, el Espíritu Santo vino a nosotros y Él va a comenzar a manifestar su fruto. Usted no necesita esforzarse. Vamos a ver qué es lo que hay que hacer. Otro punto, mientras que las obras de la carne están en plural y no se manifiestan igual en todos los hombres, el fruto del Espíritu en singular sí lo es
en cada creyente. Me explico, lo veíamos así. Las obras de la carne, plural, de esa lista. Pudiéramos hacer aquí una pequeña revisión, a ver, pero algunos tienen unas, otros no. Es decir, aquí cada uno de nosotros ha bregado con una tendencia pecaminosa, y mi tendencia no es la misma suya y la suya no es la misma del otro. Es decir, se manifiestan de diferentes maneras las obras de la carne. No es así con el fruto del Espíritu, que por ser el fruto en singular, esas 9 ramificaciones se deben manifestar en cada creyente, en cada cristiano. No hay tal que yo tengo uno más que el otro. No, hermanos, es el fruto. Y se debe manifestar igualito, los 9. No es que, no, usted tiene gozo, yo tengo amor, usted tiene paciencia, yo la bondad. No. El fruto manifiesta totalmente en el creyente. De otra parte es que Jesús fue muy enfático en cómo reconocer un verdadero creyente precisamente por su fruto. Y vamos a ir allá, hermanos, a Mateo capítulo 7, versículo 15. Mateo capítulo 7, versículo 15. Recuerde que el tema es el fruto del Espíritu. No es el fruto del cristiano. Es el fruto del Espíritu en el cristiano. Hermano, míreme, por favor. Tú y yo tenemos dentro de nosotros al Espíritu Santo. Dios nos habita. Dios Espíritu está dentro de nosotros. Y Él quiere manifestar su fruto a través nuestro. Esa es su labor. Esa es su tarea. Por eso Jesús dijo, Mateo 7:15, mire, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por dentro es lo que son, por fuera son una cosa, por dentro está la realidad de lo que son. Y luego dice, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos, es decir, los cristianos van a evidenciar los frutos, y aquí sería el fruto del Espíritu. Luego dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Yo no sé si alguien conoce la planta de uva, por aquí está cerquita la Unión, yo he visto más o menos, pero son unos ramilletes, ¿sí o no? ¿Usted ha visto que es un árbol o es un ramillete? ¿Es una enredadera? ¿Usted ha ido allá y usted ha visto mangos? ¿Qué da? Siempre da uvas. Por eso Jesús dice aquí, ¿acaso se recogen uvas de los espinos? Digámoslo de otra manera, ¿por qué le pedimos el fruto del Espíritu a una persona que no es regenerada? A una persona que es inconversa. Puede haber gente dentro de nuestra congregación inconversa y nosotros queremos que actúen como cristianos. Y es el error más grande que yo cometí y que hemos cometido y que hoy día las iglesias cometen. Diciéndole a un impío que viva como un cristiano. Claro, él copia. Pero por dentro, ¿qué es? Es que ese es el punto. Un espino no puede dar uvas. Y luego dice, ¿acaso se recogen o higos de los abrojos? La higuera solo da higos y no los arbustos. Así todo buen árbol da buenos frutos. Todo buen árbol da buenos frutos. Y luego dice acá, pero el árbol malo da frutos malos. El árbol malo da frutos malos. Ahora mire, no puede. Yo subrayé ahí esa palabra. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos.
o es carnal o es espiritual. Un verdadero creyente, mi amado hermano, se sabe que tiene mortificada su carne cuando el fruto del Espíritu es manifiesto en él. Dígame, y yo pensaba en esto, ¿cómo hago yo para mortificar mi carne? La Biblia dice que por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, pero ¿cómo? Si el Espíritu de Dios no está manifestando su fruto. Entonces ahí es donde tenemos que comenzar. Me voy a preocupar por las obras de la carne, por mi mal carácter, por mis groserías, por mi qué sé yo. Cuando el Espíritu de Dios en mí no está manifestando el fruto. No puede. Si el Espíritu Santo no está en una persona, esa persona no puede. No va a poder. Luego dice 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. Todo árbol que no da buen fruto es cortado. Ahora, esto es muy duro y lo voy a traer a colación otro texto que de lo duro que es esto. Vamos a ir a Mateo 3, 7 al 10. Porque quien no da fruto, el fruto del Espíritu será echado en el infierno. Mira lo delicado, quien no da el fruto del Espíritu será echado en el infierno. Mateo capítulo 3, versículo 7. Aquí está Juan el Bautista predicando y dice, recuerden que Juan el Bautista predicaba el bautismo de arrepentimiento. Dice que al ver él, muchos de los fariseos y de los saduceos venían al bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Ahora, no sé si usted puede tener la connotación de por qué él le dijo eso. Generación de víboras les está diciendo hijos del diablo. Porque Juan el Bautista sabía muy bien que los fariseos y los saduceos eran unos religiosos, pero ellos no eran nada espirituales. Tenían una religión, pero no tenían la vida de Dios en ellos. Juan el Bautista lo sabía, y cuando él comienza a predicar bautismo de arrepentimiento, los ve que ellos también vienen a arrepentirse, y les dice generación de víboras, les dice hijos del diablo. ¿Por qué están huyendo? ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y entonces les tiene una palabra, hermanos. Les dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, no es venir y bautizarse, no es venir y pertenecer. El punto es que ustedes deben hacer frutos dignos de arrepentimiento. Toca el fruto otra vez. Un fruto digno de arrepentimiento es si usted se arrepintió verdaderamente, va a dar un fruto real. Y luego les dice, y no penséis decir, porque es que esto era lo que ellos pensaban, dentro de vosotros a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Juan el Bautista lo frena antes de que ellos digan, pero ¿qué le pasa a Juan el Bautista? ¿Acaso no saben quiénes somos nosotros? Nosotros somos descendientes de Abraham. Nosotros pertenecemos al linaje de Abraham. Nosotros somos judíos. Nosotros tenemos la salvación hace rato. Y Juan el Bautista les dice, un momentico, no crean que por ser descendientes de Abraham o por llamarse judíos o israelitas, que ustedes son salvos. Porque déjenme decirle que Dios puede levantarle hijos a Abraham aún de estas piedras. Y no sabemos si el Señor se refería a esa gente que tenía el corazón como una piedra, Juan el Bautista, o sencillamente estaba mirando unas piedras ahí al lado y estaba diciendo, estas piedras que son piedras, si Dios quiere las puede convertir en hijos de Abraham. En otras palabras, no sirve pertenecer a un linaje, no sirve pertenecer a un pueblo, no sirve pertenecer a una iglesia bautista reformada. Para ser hijos de Abraham es algo que Dios milagrosamente hace.
Y Él puede hacer de una piedra un hijo de Abraham, como de cualquier pecador puede hacer un hijo de Dios. Es decir, el hijo de Dios lo hace Dios, no nosotros, no el ser humano, no el pastor, no usted cuando evangeliza, no usted que porque ayuna, no usted que porque ora mucho, qué sé yo, usted no lo logra. Es Dios el único que lo puede hacer, nadie más. Pero luego viene lo cruel, el versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y está hablando de un arrepentimiento verdadero. Es decir, cuando una persona se ha arrepentido verdaderamente, ella va a dar un fruto de arrepentimiento. Y cuando yo miro la Escritura, el fruto de arrepentimiento es el fruto del Espíritu Santo que va a ser dado en esa persona. Y si esa persona no lo da, hay un hacha puesta a la raíz del árbol para cortarlo y echarlo al infierno. Si una persona no da el fruto del Espíritu, esa persona va a ir al infierno, porque esa persona no es regenerada. Yo sé que esto que estoy diciendo es muy fuerte y nos tiene que llevar a una reevaluación cada vez más, pero yo no busco condenar a nadie con este mensaje. Lo que busco es que nos examinemos el fruto del Espíritu que estamos dando. Y ahora vamos a mirar. No es posible dar buen fruto entonces, o el fruto del Espíritu, si no se está unido a la fuente para recibir la rica savia, para dar un fruto que finalmente va a terminar glorificando a Dios. Y ahí es donde quiero ir, a Juan 15, y por favor vamos a leer del 1 al 8. Todas estas notas son introductorias para ver la importancia del fruto del Espíritu. ¿Por qué Pablo dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne? Y ya dijo, las obras de la carne son estas, mas el fruto del Espíritu es. Y yo la única manera que puedo ver acá para dar el fruto del Espíritu es manteniendo unidos, ligados a esa rica savia que nos va a permitir dar el fruto. Juan 15:1. Juan 15:1 dice, y Jesús está hablando, yo soy la vid verdadera. Recuerde que había muchas vides que se han levantado falsas. Mi Padre es el labrador. Hermano, cuando yo leo esto yo me emociono mucho, porque yo me imagino a Cristo y veo al Padre. Él lo pone como un labrador. Luego dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. El Padre otra vez. Dice Jesús que el Padre está al lado de Cristo, que es la vid verdadera. Él está poniendo una metáfora como que Él es la vid verdadera. Pero dice, pero los pámpanos aquí son las ramas, que las ramas de la vid deben dar fruto. Y entonces dice aquí, mira, todo pámpano, toda rama que en mí, dice Cristo, no lleva fruto, lo quitará. El Padre corta esa rama. Parecido a lo que estaba diciendo Juan el Bautista, ¿no? Le hace que corta la raíz de todo árbol, el que no da fruto lo corta. Y ahí está el Padre. Jesucristo es la vid verdadera. El Padre está ahí y Él está mirando ahí, esa vid verdadera que es Cristo, porque Él es la cabeza de la iglesia. Cristo es el tronco principal, nosotros somos las ramas. Y entonces, como ramas, se espera que demos fruto del árbol principal que es Cristo. Se espera que demos fruto, pero dice el Padre, que es el labrador, está pendiente y está mirando, y el que no da fruto lo mocha. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Pero luego lo positivo, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Mire, todo aquel que lleva fruto, el Padre lo ve y el Padre lo limpia. ¿Por qué? Porque aunque tú y yo llevamos fruto, nos seguimos ensuciando porque estamos en un mundo caído y estamos con una naturaleza todavía pecaminosa. Pero a pesar de estar así creyentes todavía, con una carnalidad pecaminosa, damos fruto para Dios. El fruto del Espíritu comienza a manifestarse en nosotros, y entonces el Padre nos va a limpiar
pienso que es cuando eventualmente permitimos que la carne se levante en nosotros. El Padre nos limpia con el fin de que llevemos más fruto. Ahora yo no sé si usted lo vio, pero no hay cristiano sin fruto. No lo puede haber. Porque recuerde, es el fruto del Espíritu, que quien lo tiene lo debe manifestar sí o sí. Si no lo manifiesta, es cortado. ¿Por qué? Porque no puede dar, porque aunque dice que está, él no está. Aunque dice que es regenerado, no es regenerado. Aunque dice que es hijo de Dios, no es hijo de Dios. Y entonces, ¿para qué tener algo que no es? ¿Y para qué lo limpia? Para que lleve más fruto. Oh, hermano, cuando yo me veo ahí, yo digo, Señor, permítame decir esto, hermanos, pero Dios no está conforme con el fruto que están botando. Dios espera más. Dios espera más. ¿Usted cree que ya lo ha oído todo? No, hermanos. Le muestro un pasaje. Creo que en Lucas 17, cuando el Señor dice, mirad, cuando ustedes hagan todo lo que el Señor les mandó a hacer, di, siervos inútiles somos. ¿Inútiles? ¿Acaso no hicieron todo lo que Dios les dijo que hicieran? Pero son inútiles. ¿Por qué? Porque hicieron lo que se les ordenó hacer. Entonces, ¿cuándo somos siervos útiles? Si ni siquiera, mi amado hermano, hemos hecho lo que se nos ordenó hacer. Ni siquiera lo hemos hecho. Y si haciendo totalmente lo que se nos ordenó hacer, somos siervos inútiles, entonces ¿dónde estamos? Somos menos que inútiles porque tú y yo no hemos hecho lo que Dios nos ordenó. Y usted dirá, pero ¿por qué todo esto? Yo quiero ir a un punto. ¿Sabe cuál es el punto? Tú y yo necesitamos al Espíritu Santo todos los días. Todos los santos días. Y sigue hablando, versículo 4 acá, versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Precioso. ¿Qué es lo que nos limpia? La palabra. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué limpia al creyente? La palabra. ¿Es una liberación? Es la palabra de Dios. Por eso, hermanos, el que lo entiende, gloria a Dios. El que no, se va a cansar. Pero el hecho de estar ahí usted sentado, hermano, ¿cómo así? Yo vengo y me siento ahí, hermano. Usted ahí sentado y yo aquí predicando. Estamos en un proceso de limpieza, porque Él nos está limpiando con la palabra. Eso es lo que está haciendo el Señor. Y a veces estamos tan sucios que nos incomodamos. Sigue diciendo acá, permaneced en mí. Este es el punto donde quería llegar. Si entonces Él es la vid verdadera, si el Padre Él es labrador y está quitando y está dando más, entonces ahora el Señor dice, mirad, permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Cómo vamos a dar fruto que glorifica a Dios? Permaneciendo en Él. De ahí nos manda una dependencia. Y entonces Él va a permanecer en nosotros. Y dice, como el pámpano, vuelve a tocar el pámpano, no puede llevar fruto por sí mismo. El pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. ¿Quién es el pámpano? Nosotros. Tú y yo no podemos llevar fruto por sí mismo. Entonces, ¿cómo va a llevar fruto? Si no permanecéis en mí. El pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, aquí hay un punto, hermanos. Y volvemos al fruto del Espíritu. Y entonces no hemos hablado todavía de esas 9 ramificaciones, pero entonces es el fruto del Espíritu. ¿Cómo se va a manifestar el fruto del Espíritu? Si yo permanezco ligado a la vid, que es Cristo Jesús. Si yo estoy unido a Él, si permanezco en Él. Así que cuando yo no estoy unido a Él, ¿cómo? Si no voy a recibir.
Y hermanos, mírenme, no es recibir una vez. No es recibir cada 8 días cuando vienes al culto. O que te ves un mensaje por ahí en internet y recibió algo. Esto es a diario. Esto es cada rato. Yo le decía en Cali a mis hermanos, yo antes oraba horas y cambié por un tiempo de oración, aunque oro obviamente en un tiempo, lo cambié por una vida de oración. Yo mientras me traslado de la oficina que tengo a mi baño, voy hablando con Dios. Mientras estoy en el baño haciendo mis necesidades, hermano, ahí yo estoy hablando con Dios. Cuando cojo mi bicicleta y voy al entreno, ahí voy hablando con Dios. Y usted me va a ver, dice, está como loco, porque ya está por la calle, anda hablando solo. Hablo con Dios. Y no sé si a eso se refiere. Yo cada día quisiera tener más cerca a mi Señor. Quisiera estar tan unido a Él. Y cuando esto pasa, me doy cuenta, hermano, como la carne en mí está siendo mortificada. Muchos creen que es con un tiempo de oración, con un tiempo de ayunos. Hágalo, está bien. Pero si usted no está ligado a Jesús, será solo un tiempo de oración y un tiempo de ayuno y seguirá siendo el mismo. No podéis llevar frutos si no permanecéis en mí. Ahora el verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Yo ya estaba dando la interpretación, pero ahora lo aclara él. Yo soy la vid de la cual vengo hablando. Vosotros sois los pámpanos, le dice a los discípulos, y ahí nosotros. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Queremos tener el fruto del Espíritu, separados de Él, nada podemos hacer. Nada podemos llevar. Y si yo no llevo nada porque estoy separado, desligado de Cristo, entonces ¿qué va a llevar? Pues mi carne. Eso es lo que se va a manifestar. Usted no necesita hacer nada para que la carne se manifieste. Pero sí debemos hacer algo para que el fruto se manifieste. Y es estar unidos a Cristo, que es la vida verdadera, y recibir de Él la rica savia. Así que la salvación no es recibir el regalo de que el Señor me salvó y ya me lavó mis pecados. Ahora Él nos llama a una permanencia con Él para poder dar fruto. De lo contrario, no va a ser posible. Yo sigo leyendo rápido aquí, verso 6. El que en mí no permanece, y es lo mismo que Juan el Bautista, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Esto es bien dramático, pero no sé, el Señor lo presenta de esa manera, y hay muchos más ejemplos para evidenciar que con el Señor no se puede jugar, que es cuestión de fruto. La vida cristiana es cuestión de fruto. Versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pareciera que es lo mismo. Permanecer en Jesús es permanecer en la palabra de Dios. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ahora sí pidan todo lo que quieran, que les será hecho. Y mire el 8, en esto es glorificado mi Padre. ¿Cuántos quieren glorificar a Dios? En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En que llevéis mucho fruto. Yo le quiero dar gloria a Dios. No, glorifiquémoslo llevando mucho fruto. Pero no podemos llevar fruto si no estamos ligados a Cristo. No podemos. Pero ya soy salvo, tengo el Espíritu Santo, sí, pero no podemos. ¿Usted no ha pensado, hermano? ¿No se ha detenido a pensar? El Señor nos hubiera salvado, nos hubiera hecho nuevas criaturas, pagó el precio de nuestros pecados, nos justificó y ya. Pero ¿por qué tenía que enviar al Espíritu Santo a morar dentro de nosotros? Porque tú y yo jamás somos capaces de llevar la vida cristiana. Jamás. Tú y yo no podemos, hermano. Así tengo una regeneración, así tengo un corazón nuevo. Tú y yo no podemos llevar la vida espiritual. Necesitamos la guía del Espíritu Santo en nosotros. Que el fruto del Espíritu se manifieste en nosotros. Y para eso necesitamos estar unidos a Cristo, de recibir la rica savia que viene de Él. Si no, no podemos.
cuando hacemos eso, dice, entonces vamos a llevar mucho fruto. Y en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En otras palabras, no hay discípulos sin fruto. Y no hay fruto sin estar ligado a Cristo. ¿Es usted regenerado y en el Espíritu Santo? Porque es la única manera de estar ligado a Cristo. No hay otra manera. Permíteme salto al versículo 16. Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Es una elección de Él. Yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pides al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Yo los elegí, yo los puse, no solo para salvación, sino para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Vuestro fruto permanezca, es decir, no es que yo disfruto hoy y mañana ya no doy. Es una permanencia. Es un árbol que siempre está florecido. No es como ciertos árboles que dan fruto, no sé, una vez, 2 o 3 veces al año. El creyente debe permanecer dando fruto porque tiene el Espíritu Santo en su vida, mi hermano. El Espíritu Santo no está vacío en nosotros y no está por ahí quieto. El Espíritu Santo va a estar trabajando en nosotros para manifestar su fruto. Ahora sí, características del fruto del Espíritu. Hay 9 características. La primera de ellas es amor. Porque el fruto del Espíritu es amor. Y quizás predique solo eso hoy. El amor es la virtud suprema de la vida cristiana. Y otra vez, hermano, no vamos a pensar en estas virtudes del Espíritu que son separadas. No. Aunque hoy tal vez predique la primera y dentro de 8 días predique las 8 que restan, no son separadas. Pensemos bien, es el fruto del Espíritu. Pero una primera ramificación, una primera virtud del fruto del Espíritu es el amor. La Biblia registra que el amor es la virtud más elevada de la vida cristiana. Primera de Corintios 13:13. El apóstol Pablo dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Estas 3 cosas permanecen en el creyente y deben estar: la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios; la esperanza, porque, hermanos, es lo que tenemos nosotros, la esperanza de una glorificación, la esperanza de una salvación completa, la esperanza de la segunda venida de Cristo, la esperanza de que el Señor cada día nos santifique más, la esperanza de sus promesas que nos ha hecho. Pero dice que aunque está la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, permanecen, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué el mayor de ellos es el amor? Romanos 10:13 dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. Y yo lo he explicado aquí, pero hay que volverlo a explicar. ¿Por qué el cumplimiento de la ley es el amor? Porque las 2 tablas nos hablan del amor de Dios. Por eso Jesucristo resumió los 10 mandamientos en 2 tablas. En 2 mandamientos de las 2 tablas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El amor a Dios manifestado en la primera tabla de los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de mí, ni arriba ni abajo. Honra mi nombre. No tome mi nombre en vano. Guarda mi día de reposo. Esa primera tabla nos habla de la manifestación del creyente, del amor a Dios, que no lo puede hacer a menos que el Espíritu Santo le dé ese amor como fruto del Espíritu. Y luego entonces ese amor
no me lleva solo a amar a Dios, la primera tabla, sino a amar al prójimo, la segunda tabla. Porque luego dice el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Solamente quien tiene el amor de Dios los puede honrar. No adulterarás, no matarás, no mentirás, no dirás falsos testimonios, no robarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni nada de tu prójimo. Es decir, todo eso es un mal que se le haría al prójimo, pero como yo amo a Dios en la primera tabla, amo al prójimo, y entonces mi carne no se va a manifestar para dañar al prójimo, porque lo amo. Por eso Pablo puede decir: el cumplimiento de la ley es el amor. Y por eso es la primera virtud suprema. Este amor aquí está hablando del amor que el creyente ha recibido de Dios. Es el amor ágape o el amor agapao, que es el amor de Dios. No se refiere a un amor filial entre familia, entre hermanos, mucho menos al amor erótico, que es el que siente el hombre por una mujer. Son tres clases de amor: filial, eros y ágape. Se refiere al amor ágape, y ese amor ágape es dado solamente al creyente por medio del Espíritu Santo. Dios es amor, y Él manifiesta ese amor por medio del Espíritu Santo. Por eso el fruto del Espíritu es amor. Voy a leer los pasajes. Ese amor es recibido de Dios. Primera de Juan 4:7. Déjeme le leo hasta el 13. Primera de Juan 4:7. Mire lo que dice: amados, amados, como los trata, porque son los amados por el apóstol Juan. Es la iglesia a la cual Juan ama. Y entonces le dice: amados, amémonos unos a otros. Ahora, ¿por qué le dice que nos amemos unos a otros? Se puede ordenar que nos amemos unos a otros porque se supone que son regenerados y tienen al Espíritu Santo, que da como fruto el amor. Amémonos los unos a los otros porque el amor es de Dios. ¿Por qué nos podemos amar los unos a los otros? Porque el amor es de Dios, y porque Dios nos dio a su Espíritu, que está en nosotros, el amor. Hermano, ¿qué está notando usted acá? ¿Que el fruto del Espíritu es un esfuerzo suyo? O como lo dice la Escritura, es el fruto de Él. Usted no tiene que inventar el amor. El Señor se lo ha dado, me lo ha dado, y lo único que tenemos que hacer es dejar que se manifieste. Se manifiesta por sí, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que ama, déjeme decirlo en otras palabras, es regenerado o ha nacido de nuevo y conoce a Dios. Es decir, él se le cayó la venda que tenía de oscuridad, de no conocer a Dios, y ahora lo conoce y lo ve. Los ojos le fueron iluminados, porque él ahora puede ver a Dios. Lo conoce a través de su palabra. Cada día lo conoce. Luego dice el versículo 8: el que no ama es lo contrario. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Cuántas mujeres has tenido? Porque yo le veo muchos hijos. ¿Cuántas? ¿Dos? ¿Y no está con ninguna? ¿No las ama? Si usted recibe el amor de Dios, Dios puede hacer que ame a cualquiera de las dos para que se quede con ellas y se case y viva con ella, por una de ellas. Si recibe el amor de Dios. El matrimonio no se puede llevar en nuestro amor erótico o eros. Ese amor eros se acaba al año, a los 2 años. Al año, a los 2 años ya de usted. Ya usted se le fue esa pasión que tenía por esa esposa o por ese esposo. ¿Y sabe qué va a pasar? Va a comenzar a mirar otras afuera. El amor de una pareja puede llegar a nulo, a cero. Por eso la gente se divorcia y se separa. Pero cuando en esa pareja está el amor de Dios en uno y está el amor de Dios en el otro,
ese amor de Dios se enciende, que pueden terminar con muchas arrugas, amando las arrugas también. Yo ya voy a completar con mi esposa 35 años de casados. Y es verdad, cada día nos amamos más. Y nos aguantamos más. ¿Y no ve que quiere estar conmigo para arriba y para abajo? Les digo una cosa. Si Dios no hubiera estado en mí, o no hubiera estado en ella, si el amor de Dios no hubiera estado en ella o en mí, hace rato nos hubiéramos divorciado. Hace rato. Problemas han habido, pero el amor de Dios siempre avivó eso. ¿Acaso eso no es lo que dice la palabra? Y eso es lo que estamos leyendo acá. El que no ama, el que no puede amar, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No quiero ser dogmático aquí, pero yo me paro con esta palabra a decir que no hay razón para que una pareja se separe si ambos son cristianos. No hay razón para un divorcio, no lo hay. A menos que uno de los dos se tuerza. Y como dice Pablo, y si ya no quiere vivir conmigo, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Sí o no, hermanos? Yo quiero estar con mi esposa, pero si ella dice que no más, no la puedo obligar. Obviamente tiene que haber un faltante de ella para decir no más, ¿sí? Un faltante del amor de Dios. ¿Por qué se separa? Es que apareció otro, ¿cómo así? ¿Qué le hizo mirar para allá? Un faltante del amor de Dios. ¿Qué le hace ir a ese internet, mi amado hermano, y ver pornografía? ¿Qué le hace ir a mirar otras mujeres que no son la suya? Falta del amor de Dios en su vida por esa mujer que Dios le dio. Porque dice que el que ama a Dios no le hace mal al prójimo. Y cuando tú y yo, varones más que todo, miramos pornografía, estamos haciendo mal a nuestro cónyuge. Estamos haciendo mal a nuestro cónyuge. No, es que tengo una lucha que llevo ahí, estoy luchando. ¿Cuál lucha? Usted no tiene ninguna lucha. A usted le falta desarrollar el fruto del Espíritu en su vida. Por flojón, por no querer venir y humillarse ante el Señor. Decirle, Señor, necesito de ti. Sin ti no puedo, Señor. Hoy me agarro a ti, Señor. Ayúdame, Dios, necesito tu gracia. Me arrepiento de este pecado y necesito tu gracia y lléname de esa gracia. Y cuando Él comience a darle esa gracia, el fruto del Espíritu se va a manifestar en usted, mi hermano, como amor a Dios primero y luego a su cónyuge, que es el prójimo más cercano que tenemos. Amar a Dios es nuestro prójimo, es nuestro cónyuge, el prójimo más cercano. Versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ahora note eso, el amor de Dios se mostró al mundo en que nos dio a su Hijo. ¿Para qué? Para que vivamos por Él. Subráyenlo si tiene la Biblia. ¿Para qué nos envió Dios a Cristo? ¿Para salvarnos solamente? Para que vivamos por Él. Vuelvo a Juan 15, para estar unidos a Él, para estar ligados a Él y de esa manera dar el fruto que es de Dios. Por favor, hermano, si no vivimos por Cristo, si no estamos unidos a Cristo, que es la razón de ser, tú y yo estamos aquí por Cristo. Eso es lo que nos une. No nos une la amistad, no nos une el dinero, no nos une este lugar. Nos une Cristo, mi hermano. Es lo único que nos une. Si Cristo no está en ti, puede irse. Pero si Cristo está en ti, venga y le doy un abrazo. Porque tú y yo somos de Cristo. De la misma, de la única vid verdadera. Tú y yo somos pámpanos que estamos ligados a Cristo, que es la vid.
Y luego dice el verso 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, como consecuencia de eso, verso 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. El fruto del Espíritu es amor. ¿Por qué? Porque Dios nos amó primero. Y Dios me dio, en su amor, me dio la salvación, pero me dio a su Espíritu, y el Espíritu en mí entonces va a manifestar su fruto, que es el amor. Esto no tiene reversa, esto no hay manera de frenarlo. Versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. ¿Lo vio? ¿Vio que el Espíritu está ligado al amor? ¿Vio que cuando Juan está hablando del amor, que el amor es de Dios, que lo dio por medio de su Hijo Jesucristo? Y entonces nosotros tenemos que amar a nuestro hermano porque el amor es de Dios, Él no lo dio. Yo no amé a Dios, Dios me amó primero. Y entonces termina diciendo el 13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Si usted me permite, en otras palabras, en que el fruto del Espíritu se manifiesta. Porque si nos ha dado de su Espíritu va a manifestar su fruto, que es el amor. Otra vez, hermano, no se la crea, no es su amor, no es mi amor, es el fruto del Espíritu que está en mí, que se va a manifestar, porque Él está en mí. Si el Espíritu está en ti, Él va a manifestar su fruto, que es su amor. No hay manera, yo no puedo ver una manera diferente. Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Oh Padre, nosotros sabemos, dice, que hemos pasado de muerte a vida, es decir, que hemos sido regenerados. ¿Por qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, ¿qué pasa? Permanece en muerte. No traje el texto aquí, pero en Primera de Juan 3 dice que una manera de manifestar mi amor por mi hermano es cuando yo lo ayudo a él en su necesidad. Que si alguno dice, ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, dice, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no vemos de palabra ni de lengua, sino de verdad. Obviamente más adelante lo vamos a ver con la bondad, pero aprovecho para decir aquí que una manifestación del amor de Dios es poder ayudar al hermano que ama. 3:17, ¿cierto? Es poder ayudar al hermano al cual amo. Pero no de mi hermano. Podemos ser egoístas entonces. No podemos trabajar solo para nosotros, sino que debemos pensar que somos una familia espiritual y que también debemos ayudarnos los unos a los otros, como la muestra del amor de Dios en nosotros. Amén. Vamos a dejar ahí, mis hermanos. Muchos días seguiré con los otros, porque ya no alcanzo. Pero vamos a orar y luego vamos a cantar una canción.